Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estés escuchando. Te saludamos tus amigos de Mentes Saludables Lucero Gastelum. y Fernando Marún, psicoanalistas. Y como siempre, traemos otro tema muy, muy interesante, muy importante, que a veces nos sirve. Y es más, le sacamos la vuelta hasta platicar de ello porque nos conviene tanto. Es tan conveniente y el tema es nuestro trabajo como forma de refugio, ¿ok? Entonces es un tema que, pues bueno, casi no he escuchado esta combinación entre trabajo y refugio de qué, De miles de de cosas, miles de pero cosas, claro. aquí la parte más complicada es empezar a no ver el trabajo, porque ahorita en este tiempo, entre más trabajes, entre más produzcas, entre más ocupado estés, pues mucho mejor, ¿verdad? Porque te da como un plus, porque tus amigos te admiran, porque qué padre, Que entonces ganas dinero. trabajas mucho y entonces sería, a ver, trabajas mucho y ¿qué escondes? O A sea, ver, ¿de qué te escondes? ¿de qué te estás escondiendo si hablamos de trabajo como refugio? ¿Sí? Pero primero hay que ver pues, lo que es el trabajo. Freud definía la salud mental en dos grandes bloques, que sería trabajar y amar. Para él, uno de los conceptos de salud mental sería esto, y yo concedo todísima la razón, pero el trabajo como salud mental es muy bueno porque nos mantiene entretenidos, nos mantiene productivos, nos da muchísimos beneficios. Es muy bueno para la salud mental porque nos da autoestima, nos da seguridad, nos da muchas cosas que psicológica y emocionalmente eh, sentimos, y las personas que no trabajan, y no trabajan me refiero porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo cuido a mis hijos y en esto trabajo, y qué bueno, eso es todo un trabajo muy bueno, pero nos estamos refiriendo también al trabajo de oficina, al trabajo de profesional, al trabajo de la vida laboral, que también si se puede combinar, te vas a sentir también mucho mejor por todas estas características que te acabo de decir. Entonces, primero que nada, el trabajo es muy bueno, es realmente algo que tiene que ver mucho con la salud mental y tiene que ver mucho con la funcionalidad, y nos pone retos y nos pone a ver, síguele, porque ya estoy hablando mucho porque el trabajo me encanta a mí también. Porque, bueno, aquí no hay que ver como algo negativo trabajar y producir, pero sí tenemos que ir marcando una línea entre lo excesivo, o sea, cuando ya el trabajo borra los límites del tiempo para otras cosas, ¿verdad? Y entonces justificas es que no puedo por el trabajo, es que no por el trabajo. Que de eso se trata este episodio, Ajá. Entonces sería esa línea. cómo, sí, apreciar, valorar y ver todas estas bondades del trabajo, pero sería, bueno, ¿y qué tanto tiempo le dedicas después de tu horario laboral o del tiempo que tú tienes destinado a trabajar al trabajo? ¿Qué tanto dejas de atender a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo por el trabajo? ¿Qué tanto cancelas actividades sociales por el trabajo que están fuera ya de lo esperado? ¿Qué tanto dices que no puedes asistir a psicoterapia o un psicoanálisis porque no tienes tiempo por el trabajo? No pides vacaciones o no tienes vacaciones o no tienes tiempo de ocio por, es que tengo este proyecto y tengo que sacarlo. Entonces hay mucha gente que dice, mira, estoy tan a gusto en el trabajo porque no se trata de mí, no se trata de mis sentimientos, de mis interacciones. Estoy en este proyecto, en esta empresa, estamos trabajando en el software de no sé dónde y de otras personas que entonces, qué padre. Ya no se trata de mí, ni de lo que siento, ni de lo que hago, ni de lo que no hago, ni de cómo fallo o no fallo, sino yo estoy viendo a los demás, no me están viendo. Yo no soy el protagonista en todo esto. Entonces, el refugio sería, yo no soy protagonista, por lo tanto, no me miro a mí mismo. Y no me miran, ¿eh? Claro. O soy el protagonista, pero a través de una máscara. Soy el gran actor, soy el gran abogado, soy el gran arquitecto, soy el gran licenciado, soy el gran... Entonces te vas creando una máscara, una identidad también profesional,
en donde funcionas a través de esto y eres muy exitosa, eres muy exitoso, y entonces empiezas a avanzar a través de esta botarga, por así decirlo, pero también, bueno, tiene que ver con tu identidad propia. Por lo tanto, empiezas a avanzar y te va tan bien que, que pues obviamente te empiezan a llegar más oportunidades de trabajo o empiezas a comprometerte tanto, te gusta tanto tu trabajo, eres tan bueno en tu trabajo que, que obviamente pues puedes servir y pues te va a llegar muchísimo más trabajo, muchísimo más dinero, muchísimo más oportunidades y entonces el éxito lo vamos viendo de manera laboral y entonces nos vamos sintiendo mucho mejor, nuestra autoestima crece y a veces se nos puede desbordar precisamente por el exceso de trabajo y ahí es donde nosotros empezamos a descuidar estas cosas. Entonces empezamos a estimular solamente un área de nuestra persona y de nuestra personalidad, que es el área laboral, y entonces nos vamos por ahí y dejamos de estimular otras áreas de nuestra persona y de nuestra personalidad. ¿Cuáles? La pareja, la familia. A veces no hacemos deporte porque ni siquiera, pues no hay tiempo, porque tenemos trabajo. eh, la comunicación con nuestra familia, el tiempo, todas estas cosas las dejas de lado y entonces quedas justificado, quedas justificada totalmente con la familia y entonces te conviertes en proveedor, proveedora. Y entonces, pues obviamente das una calidad de vida económica, pero no puedes dar una calidad de vida emocional porque esa área no está estimulada ni la estás estimulando. Y entonces se hace un abismo entre estas dos cosas y aquí decimos que se divide la mente. Hablaba Freud de una decisión. Cuando hay una división en la mente es cuando empezamos a sufrir también, donde se va creando este abismo de éxito por un lado y por el otro de descuido y de falta de estimulación y dejas de aprender cosas y entonces llevas una relación muy mala de un lado y una relación muy buena del otro y entonces ya no quieres llegar a tu casa, ya no quieres llegar a los amigos, ya no quieres llegar a los hijos, ya no quieres llegar a la pareja porque entonces implica un conflicto, implica un reclamo, implican muchas cosas y aparte no sé ni siquiera cómo responder a esto. Y creo que parte de este refugio sería, me estoy sintiendo inseguro o insegura en estas interacciones, porque ahorita que hablabas de esta identidad profesional, como personas tenemos una identidad, pero diferentes como capsulitas que tienen que ver con la identidad personal, la profesional, la identidad en pareja, la identidad como padres hacia los hijos, la identidad como hijo, o sea, como diferentes roles que jugamos. Y tendríamos que ir buscando un equilibrio para que una no esté más arriba que la otra. Pero cuando no nos sentimos tan cómodos o tan seguros, tan confiados, si no hay un sentimiento muy agradable en ciertas relaciones o interacciones, una forma o una excusa o un refugio puede ser el trabajo. Entonces, a ver, sí está bien que trabajes mucho y todo. ¿Cómo están tus demás áreas? Platícame un poquito. ¿Qué deporte haces? ¿Qué ocio? O sea, que así cosas de ocio que dices tú, no tengo compromiso, pero me encanta esto y me gusta ir a bailar, me gusta ir al cine, me gusta ir a la montaña. Ah, ok, tienes estas actividades de ocio, pero de pronto una persona puede decir, es que no, nada más me dedico a trabajar. Discúlpame te voy a interrumpir ahí. Hay pacientes, bueno, hay gente que te dice, sí, sí tengo momentos de ocio, me voy a la montaña, pero en la montaña están con el celular, Trabajando. trabajando, contestando correos, y entonces hay una creencia de decir, yo sí me doy mis espacios de ocio, pero no se dan cuenta que estar en la montaña, que estar en el club deportivo, que estar en el cine, que estar en la familia, pues yo sí fui a la fiesta, pero si escucharas a la familia decir, pues sí, sí estabas, pero estás viendo el celular. Pues sí, sí estabas, pero estabas contestando correos. Sí, sí estabas, pero estabas hablando por teléfono. Y entonces escuchas mucho cómo estas personas creen que están en su rato de ocio y ni siquiera llegan a darse cuenta que no es cierto. Que físicamente podrán estar,
pero psicológica, mental y emocionalmente no están. Están en la oficina, están en la industria, están en su lugar de trabajo o en sus problemas. Y es ahí donde estamos hablando del refugio. No necesariamente tienes que estar ahí físicamente. Y regularmente detrás de esto hay una dificultad para conectar con los demás. O sea, como que no alcanzan a ser empáticos, a interesarse por lo que les interesan los demás, para preguntarle, oye, ¿y cómo vas con tales cosas? Como que hay esta desconexión y en el trabajo hay una conexión mucho más fácil. Entonces, parte de este refugio sería, híjole, es que no sé de qué platicar, es que no sé qué preguntar. Es que cuando me pregunten, bueno, ¿y tú cómo has estado? Platícanos. Ah, trabajo. O sea, creo que ese es como el tema que dominan y entonces esa sería la carta como más fuerte que pueden sacar. Claro, entonces si yo que trabajo tanto llego a mi casa, no sé conversar con mi pareja, no sé conversar con mis hijos, o si estoy ahí, estoy con el celular, obviamente me van a reclamar, o obviamente me van a abandonar, me van a decir, ya me cansé, hay que siga con su celular. Y entonces esa soledad, pues ¿cómo la lleno? Con más trabajo. ¿Por qué? Porque en este lado del trabajo es donde sí me aplauden, sí me escuchan. Y como dijiste al principio, a lo mejor mis emociones no están tan inmersas o tan comprometidas y por lo tanto aquí yo soy la estrella y entonces me refugio donde me va bien y donde me va mal, donde me van a reclamar, donde los tengo cansados, donde los tengo hartos. Entonces ahí, pues la única manera que me queda es comprar con dinero a la gente. Que al principio puede suceder, pero el hartazgo va a seguir. Otra de las cosas es cuántas personas, hombres y mujeres, se refugian en el trabajo para no tener una pareja. Y entonces, ¿qué pasó? No tengo una pareja y a veces es muchas veces el motivo de consulta. Pero si te fijas, bueno, su trabajo tiene una gran responsabilidad, su trabajo tiene un gran éxito, su trabajo hay un gran compromiso y cosas muy valiosas. Pero muchas veces es que aceptan más trabajo, que aceptan más cosas para no tener una pareja o no tener una familia. Ya no digamos una pareja, porque pues hay gente que tiene familia sin pareja. Por lo tanto, moverse en esta parte social de interacción con otras personas o amigos o algo que también tiene que ver con como decía yo, el concepto de salud mental de Freud, amar y trabajar. Y entonces el amar es empezarte a relacionar, construir redes de contactos emocionales que no tienen necesariamente que ser una pareja. Puedes tener hijos, puedes no tener hijos, puedes tener familia, puedes tener amigos, puedes tener muchas cosas que cubran esta parte emocional también tan necesaria. Pero muchas personas se refugian en el trabajo y precisamente para no estar con alguien más. Y el no estar con alguien más está conectado con cosas no resueltas a nivel inconsciente y a nivel profundo. O no tan profundo a veces. Ya más evidente, ¿no? Bueno, y también pensaba en los papás y mamás, que trabajan mucho, que trabajan y que los niños van al colegio y en la tarde la clase de nananá y nananá y nananá, pero también es evitar o sacarle la vuelta a la formación, a la disciplina, a que los hijos se frustren, porque no está tan padre tener que poner reglas o límites y que los hijos empiecen a enojarse o a llorar o a hacer berrinches y es como, qué fastidio. No es consciente, o sea, esto regularmente si los papás están escuchando este podcast, regularmente no van a decir, es que yo no lo planeé. No lo planeas, es de manera inconsciente y entonces mejor en el trabajo, llego 8 o 9 de la noche y entonces ya lo último, nananá, y lo bonito de los hijos y todo está perfecto, ¿verdad? Pero no me toca, levántate, a ver, y la mochila, ¿por qué dejaste los tenis ahí? Ya no te toca nada de eso. Entonces, qué bueno. Lo evado. Es parte de, entonces sería como, a ver, los diferentes roles o las diferentes posibilidades y cómo el trabajo te puede, entre comillas, salvar, que no es salvar, es no enfrentar y al final del día es una bola de nieve que te aplasta. Te terminará aplastando emocionalmente, porque te vas a echar a tu familia, sea quien sea, encima, o te vas a echar tu soledad encima.
Y entonces eso te va a aplastar tarde o temprano. Y por lo tanto, hay que poner atención en este tipo de cosas. Ahorita que estabas hablando, me estoy acordando también en los niños y en los adolescentes, pues hay chavitos que se ponen a estudiar y estudiar y estudiar y se olvidan de convivir con los compañeros, se olvidan de tener la noviecita, el noviecito, de salir a jugar un deporte, por no convivir y se la viven, por ejemplo, estudiando. Y entonces, pues todo mundo les aplaude las calificaciones, los éxitos y qué padre. Pero resulta que emocionalmente batallan mucho cuando crecen para poder tener una novia, una pareja, un novio. Este, batallan mucho. Y entonces es ahí donde está este desequilibrio entre una cosa y la otra. Y obviamente que cuando está cargado para un solo lado, la salud mental no puede estar equilibrada, no puede estar completa porque tenemos que hablar precisamente de equilibrio. La salud mental como la física, eh, hay un concepto en medicina de la homeostasis, donde el cuerpo de manera natural está buscando el equilibrio. Por ejemplo, si tenemos temperatura, el cuerpo empieza a sudar como una manera de tratar de equilibrar la temperatura con el sudor. Entonces, psicológicamente pasa lo mismo. Nosotros tenemos que buscar un equilibrio porque somos seres gregarios, tenemos que permanecer con personas porque somos seres de deseo y por lo tanto necesitamos estos reflejos de afecto, estos espejos de afecto, estas conexiones de afecto y quien no las tenga sufre. Pero si ponemos las cosas de una manera polarizada, pues obviamente estamos hablando al público para que si le está pasando esto, bueno, que se ponga atención a esto, porque tarde o temprano te va a aplastar esto. Bueno, y algo que trabajamos mucho en consulta es hacer las cosas dissintónicas. Es decir, que lo que nosotros veíamos como es algo normal, que lo cuestionemos y que empecemos a hacerlo como, oye, a lo mejor no es tan normal como sano esto que está pasando. ¿Para qué? Para que a partir del empezar a ver esto como, oye, no me había dado cuenta que esto me perturbaba, me enojaba, me hacía sentir insatisfecho porque me venía mucho a la mente como después de que la persona está en el trabajo así de 24/7, vienen episodios depresivos y a veces hasta un trastorno depresivo. Entonces, ¿cómo empezar a hacer las cosas distónicas, que sería como no son tan normales, ¿no? Nos ayuda a ver otras posibilidades y enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Enfrentar nuestra dificultad para interactuar con los demás, nuestra inseguridad de nosotros mismos, nuestro tartamudeo que a veces puede pasar. Es que si conozco a alguien nuevo me voy a poner muy nerviosa o muy nervioso y entonces qué pena. Entonces nos ocultamos a través de... Claro, y cuando pasa lo contrario, que hay personas que se dedican, y qué bueno, que se dedican de lleno a la crianza de los hijos, sea hombres o mujeres, y es tan absorbente todo esto que descuidan la parte laboral y entonces ya cuando los hijos crecen y quieren volver a trabajar o empezar a trabajar, se sienten muy, muy inseguros porque de alguna manera se inutilizaron no haciendo ni trabajando para esta área laboral y tienen que empezar desde cero y se sienten cada vez más inseguros y bueno, esa es la parte, la contraria. Pero aquí estamos hablando del trabajo como un refugio. ¿Refugio de qué? De mis dificultades y o incapacidades que tengo emocionales para poder conectar con mi vida emocional, llámese pareja, hijos, familia, amigos, etcétera. Puede haber estas dos cosas de incapacidad o una dificultad o mi exagerado egoísmo o mi narcisismo que me lleva a solo estar pensando en mí y como en el trabajo solo pienso en mí, soy exitoso, los reflectores solamente son para mí, las ganancias, los beneficios, los aplausos solo son para mí y entonces con eso me lleno y ya lo demás no me importa, podría ser otro de los refugios. Y si lo demás no te importa, bueno, pues entonces estás en un problema muy, muy grande porque ya te dije, te va a aplastar la soledad o te va a aplastar tus propios seres queridos con el reclamo que les debes, porque hay que tener una empatía y hay que regresar. Es un ping-pong que va de vuelta. Y otra cosa que también me gustaría agregar es
la cuestión cultural. En la cultura, por ejemplo, nosotros vivimos en una ciudad maravillosa, Monterrey, Nuevo León, México, donde la cultura del trabajo está muy marcada. Es genial, es maravillosa, es fascinante. A nivel México, A Nuevo ni- León es Sí, como... sí. Ujú. Nuevo León es la capital del trabajo y yo en los personales los admiro mucho. Es fascinante ver una ciudad tan, tan bonita y tan trabajadora. Y hay mucho de este estilo de patologías, donde se nos pasa la mano trabajando, porque obvio es un placer trabajar, pero aquí en esta ciudad en especial, que hay mucha esta patología de encontrarnos en cuestiones de salud mental, de encontrarnos con personas que se les pasa la mano en el trabajo y lo convierten en un refugio. Y entonces ahí vemos cómo la cultura también nos puede marcar los tipos de patología que puedan tener. A lo mejor una ciudad más pequeña, más tranquila, donde la gente, sus desplazamientos del trabajo a la casa son menores, donde los horarios pueden ser más cortos y pueden llegar a su casa, pueden equilibrar más fácilmente estas cosas. Pero en una ciudad como Monterrey, que es una ciudad grande, los traslados son con distancias de tiempo fuertes y por lo tanto el trabajo es muy, muy frecuente que pasemos esta línea y entonces ya no estamos hablando de trabajo nada más, sino de refugio en el trabajo, y cuando hablamos de refugio en el trabajo estamos hablando ya no de salud mental o de una mente saludable, estamos hablando de una patología que tiene que ser atendida, porque si sigue creciendo entonces va a ser una bola de nieve. Y me voy a regresar un poquito porque hay personas que van a tener una dificultad para interactuar socialmente y que de pronto no va a tener que ver ni con una voluntad ni con una capacidad que ellos no están desarrollando. Y hay personas que entran dentro del perfil de un espectro autista, en donde esas personas pueden llegar a ser muy brillantes, tener un nivel, una capacidad intelectual, pero de genio. Sin embargo, las habilidades sociales no se van a dar en estas personas. Entonces, no todos los que trabajen como una manera de refugio van a ser como con algunas cuestiones sociales porque estén evadiendo, sino porque no van a poder y van a tener otro tipo de interacción y la familia va a tener que ir entendiendo y capacitándose para interactuar con estas personas. O sea, esto es como un entrenamiento a nivel familiar para ir entendiendo por qué a veces la persona responde como responde. Porque la interpretación de nosotros es, oye, pero qué grosero o qué grosera. Pero no es grosería, esa persona está hablando desde la parte más concreta o desde la parte pues más así como objetiva, ¿no? Entonces va a haber como esta otra interacción, que a lo mejor en otro momento vamos a ahondar más en este tema, pero sí es, si tú estás ubicando o a lo mejor te identificaste con él, oye, sí trabajo mucho, haz una valoración de todas tus otras áreas que disfrutas, que conectas, por esto que decías de ir a la montaña y estar ahí trabajando, o ir a Cancún y estar trabajando en Cancún. Bueno, de preferencia no estar trabajando, ¿verdad? Porque mejor Pero no te no vayas se de dan vacaciones. cuenta, no se dan cuenta que están trabajando. Por eso, pero si ya estás escuchando este podcast y te identificas, Ya te vas a dar cuenta. nuestra esperanza es que te empieces a dar cuenta y empieces a hacer algo con eso que te des cuenta, que te lleve a tener una mejor relación contigo mismo y que tengas momentos de satisfacción en las diferentes áreas de tu vida y con las diferentes relaciones sociales, relación amorosa, familiares, ¿no? Que sepas que eso es salud mental, la conexión. Y si no te conectas, no es salud mental. Solo es el trabajo como refugio. Como algo más Ya efímero, más artificial, ¿no? Ya te fuiste más allá de la salud mental. Así es. Se te pasó la mano. Pero bueno, vamos a dejarle aquí. Todas las personas de Monterrey y su área metropolitana, si quieren una consulta presencial en nuestros consultorios o en línea, o en el resto del país o fuera del país en línea, ¿a dónde nos pueden localizar, Lucero? Nos pueden encontrar en Facebook en Mentes Saludables o
en Instagram en @mentesaludablesmx. Un gustazo, Fernando. Igualmente, un gusto para mí. Hasta pronto. Hasta pronto.